de presentación del calendario de bolsillo de Radio Habana Cuba en su edición de 2025. Y les agradecemos a todos los que están aquí, sobre todo a los invitados que han respondido a nuestro llamado, especialmente dos fieles oyentes, Castillo Cano y su esposa, que nos han acompañado y que han acompañado a Radio Habana Cuba en casi todos los lanzamientos de los calendarios de bolsillo de nuestra emisora. Un saludo también para Carlos Alberto Mario, que no nos pudo acompañar en los homenajes que hicimos a Pedro Martínez Pires y que está hoy aquí. Muchísimas gracias a todos los demás, bueno, por supuesto a la fiel Yamila, siempre con nosotros, y a los trabajadores que han podido estar aquí. Tenemos muchos trabajadores que están en trabajo a distancia. Nosotros este año, Ernesto, uno de los hijos de Martínez Pires, que está aquí, Esperanza está indispuesta, tiene problemas estomacales y no ha podido estar con nosotros y se disculpa, pero nosotros no queríamos, primero que todo, hoy es un día muy significativo porque estamos rindiendo a Martí, en honor a Martí. Y además, como todos van a ver, el calendario de bolsillo de este año, que está dedicado a nuestro Martínez Pires, que tanto hizo por los calendarios de bolsillo de nuestra emisora, que eran para él algo fundamental de su trabajo de cada año, gestionar, preparar, organizar y después distribuir casi, como digo yo, de puerta en puerta y de persona en persona, esos calendarios de bolsillo, pues es el mejor homenaje que pudiéramos hacer a Pedro Martínez Pires. Tengo que decir que la iniciativa vino de Ernesto, su hijo, porque saben que teníamos un proyecto con la Fundación Guayasamín, y el financiamiento para los calendarios nos venía de Navarrete, un empresario español que hizo de Cuba su segunda patria, pero que desde ya el año pasado, el antepasado, estaba presentando problemas de salud y fue un poco complicado tener los calendarios de bolsillo del año pasado, y a partir de este año y a partir de la iniciativa, de la propuesta que nos hizo Ernesto de empezar a dedicarle los calendarios de bolsillo de Radio Habana Cuba a compañeros que han trabajado con nosotros, que le han dedicado a la emisora muchos años de trabajo, nos pareció una bonita idea. Tenemos muchos compañeros, tenemos muchas personalidades que han pasado por Radio Habana Cuba, y creo que va a ser un lindo homenaje. El año que viene cumplimos 65 años y va a ser algo muy bonito de que empecemos esta historia de homenajear a esas personas que nos han acompañado durante tanto tiempo, y que empezáramos con Martínez Pires, que tanto hizo por los calendarios de bolsillo de Radio Habana Cuba. Entonces, este calendario es una muestra pequeña, porque además nos la ofrecieron, y nosotros estamos muy agradecidos a Ernesto y a la empresa Palco, que lo hizo, y bueno, queríamos, aunque fuera simbólico esta entrega, que no dejáramos pasar por alto el tener nuestro calendario como cada año en este 2025. Yo le quiero dar la palabra a Ernesto primero, después tenemos preparado unas palabras. Martínez Pires hizo, a solicitud de la radio cubana, un recuento un poco de la historia de los calendarios de Radio Habana Cuba, y nosotros nos vamos a permitir leer algunos fragmentos de ese artículo que él escribió y que fue publicado en nuestra página web. Pero bueno, quisiera invitar a Ernesto un momentico aquí
para que nos diga. Van a ver que la imagen que nosotros escogimos, bueno, que se escogió de conjunto, es esta imagen que además Castillo Cano ha tenido a bien entregarnos. Miren qué cosa más linda para ponerlo aquí en nuestro lobby, que es la imagen que se escogió para el calendario de bolsillo, que es Martínez Pires con nuestro Martí de clavos. Un cartel demasiado sentimental. Sí. Sí. Me acuerdo cuando fue a despedir el duelo de la mamá, que él no tuvo valor de hacerlo. Bueno, siempre el interés es que se mantenga su memoria. Y su legado y su trabajo en aras de estos calendarios de bolsillo. Muchas gracias. Déjenme decirles que a lo mejor en la emoción del momento no he presentado, tenemos con nosotros a 2 estudiantes de la Facultad de Comunicación que están haciendo prácticas en Radio Habana, Cuba, y les hemos pedido que hagan la cobertura de esta actividad. Buenos días. Bueno, a continuación vamos a dar lectura a fragmentos de un artículo escrito por Pedro Martínez Pires, donde hizo una solicitud de la radio cubana a la historia de los calendarios de bolsillo de Radio Habana, Cuba. Pocas personas conocen los esfuerzos que demandan esos pequeños almanaques. Recuerdo que en los tiempos del llamado periodo especial, en la década de los 90 del siglo pasado, Guayasamín se comprometió públicamente a financiar los calendarios y donar su obra para tal fin. Lo llevé al programa de televisión Hoy Mismo, donde colaboré durante 7 años por las noches, mediante entrevistas y comentarios, y Oswaldo se comprometió a financiar los calendarios, toda una institución de Radio Habana, Cuba. Fue cuando Cuba se quedó sin dinero para la edición de los 5 calendarios que anualmente editaba, para que Radio Habana, Cuba los enviara por correo internacional a sus oyentes y amigos en el mundo. Los calendarios se imprimían en editoras del Partido Comunista de Cuba en blanco y negro, siempre de los 5. 2 eran para Fidel y el Che, cuyas imágenes se repetían año tras año por solicitud de nuestros oyentes en el mundo. Berenice, Pablito, Saskia estaban al frente de la Fundación Guayasamín y colaboraron con nuestra emisora en los primeros momentos, pero el fallecimiento de Guayasamín, el 10 de marzo de 1999, nos dejó sin el financiamiento de la fundación. Fue en esos momentos que conocí al empresario español Gabriel Navarrete Martínez, presidente de la Asociación Cultura y Cooperación Nacional, quien me pidió ayuda para entregar un lote de camisetas y balones de fútbol al Club Getafe de Madrid, a las autoridades cubanas como donación. Llamé al vicepresidente cubano José Ramón Fernández, quien atendía las relaciones con España por encargo de Fidel, y todo se resolvió inmediatamente. Gabriel pudo entregar miles de balones y camisetas donadas a Cuba. Y allí comenzó la fructífera amistad con Gabriel Navarrete Martínez, quien desde hace 25 años edita en Madrid los calendarios de bolsillo de Radio Habana, Cuba, ilustrados con obras del pintor Guayasamín. Descubrí que Gabriel era un empresario enamorado de Cuba. Residía en La Habana, en casa propia, y realizaba una notable obra cultural. Se enamoró también de los calendarios de Radio Habana, Cuba, y no solamente editó en Madrid los calendarios, sino también lienzografías que donamos a los familiares de los 5 héroes. Los calendarios de Radio Habana, Cuba se llevan, como dijo siempre Eusebio Leal, en el bolsillo izquierdo, que es el del corazón. Los 4 retratos de Fidel, los de José Ramón Fernández, Armando Jara, Silvio Rodríguez, Carlos Puebla y José Martí, Pablo Neruda, el Che y Sandino, han sido editados en Madrid como gesto solidario de Gabriel con Cuba y con nuestra emisora. Puedo decir, con sano orgullo, que estuve presente en varios retratos de Guayasamín a Carlos Puebla en Quito y en La Habana, a los retratos realizados a Silvio Rodríguez como regalo por su 40 cumpleaños el 29 de noviembre de 1986, y el 4º y último retrato a Fidel, pintado en la Casa de Protocolo número 30 y que fue entregado a Fidel al año siguiente,
en el 70 aniversario del líder histórico de la Revolución Cubana. También han sido editados calendarios con los 2 autorretratos de Guayasamín y con la imagen del prócer ecuatoriano Eloy Alfaro. Los de Fidel los presentamos siempre en la Casa Museo Oswaldo Guayasamín de La Habana. El de Har en la sede de la Comisión de la UNESCO en Cuba, la primera que se instaló fuera de París. El exministro de Educación de Cuba estuvo con nosotros y con numeroso público que incluyó a los 4 alfabetizadores de Radio Habana, Cuba: Emma Almeda, Susana del Calvo, vivas aún, así como los 2 fallecidos, Julio Pérez y Francisco García. La viuda de Puebla, Rosalba Juárez, quien nos donó el original del retrato hecho en Quito por el pintor Guayasamín al cantautor manzanillero. Con mi presencia el 7 de septiembre de 1960 estuvo con nosotros en la presentación del cuadro. También José Ramón Fernández nos habló en la Casa Museo Guayasamín el día de la presentación de su retrato. Eusebio Leal, quien fue pintado por Guayasamín en su casa de Quito, y editamos este retrato por 2 años consecutivos por la COVID-19. Eusebio y Adán Chávez nos acompañaron en la presentación del calendario de bolsillo con la imagen del Libertador en la Casa Museo Bolívar de La Habana. Los calendarios de Radio Habana, Cuba, nacieron 2 años después de que Fidel anunciara al mundo la existencia de una radio que 2 semanas después, al 16 de abril de 1961, se identificaría como Radio Habana, Cuba. Los oyentes y amigos han recibido en Cuba y el resto del mundo las 2 etapas de los calendarios: los impresos en Cuba, en blanco y negro, y los editados en Madrid, a todo color, gracias a la generosidad de Gabriel Navarrete Martínez. La Casa Museo Oswaldo Guayasamín de La Habana preparó una exposición con los calendarios de la segunda etapa, cuando todos los calendarios son editados en España con obras del maestro ecuatoriano, gran amigo de Fidel. De la primera etapa están los calendarios de bolsillo con las imágenes de Benito Juárez, el sacerdote Camilo Torres, Máximo Gómez, Antonio Maceo, Mariana Grajales, el general José de San Martín, Yasser Arafat, Julius Nyerere, Amílcar Cabral, Túpac Amaru, Vilma Espín, Ignacio Agramonte, Carlos Manuel de Céspedes y otros patriotas cubanos. Esto, como decíamos, es fragmentos de un artículo escrito por Martínez Pires, donde él hizo, a solicitud de la radio cubana, la historia de los calendarios de bolsillo de Radio Habana, Cuba. Antes de distribuir el calendario, antes de pasar a una presentación que tiene el equipo de correspondencia y análisis, yo quisiera que, ya que tenemos la posibilidad hoy de tener aquí a Carlos Alberto Amaru, saben todos, héroe de la República de Cuba, una persona que estuvo preso en las cárceles de Somalia y que además interactuó tanto con Martínez Pires. Podamos hoy decirle que nos hable un poco de esta relación de él con Martínez Pires y con Radio Habana, Cuba, porque además tenemos, él es un artista también, es un artesano, y nos ha donado varios de sus obras que tenemos en el lobby y que tenemos aquí. Así que, Carlos Alberto, antes de darle la palabra a los otros compañeros, sería un placer compartir con usted sus vivencias, que nos pueda hablar de eso. Él no pudo estar en los otros homenajes a Martínez Pires y es un placer tenerlo hoy aquí. Muchas gracias. El honor es mío. Bueno, conocí a Pedro Martínez Pires hace 45 años. Tuve la suerte de compartir su programa en la televisión Ángulo Abierto. Me admiró mucho por su inteligencia, por su conocimiento de la historia, por su memoria privilegiada, que
cada vez que hablaba nos estaba dando una lección magistral de historia y de conocimiento. A partir de ese instante comencé a llamarlo Don Pedro. Siempre que hablaba con él le decía Don Pedro, como una muestra de respeto y admiración. Compartimos muchos escritos, muchos videos, muchas grabaciones. Tuve la dicha de visitarlo en varias ocasiones en su casa, de compartir con él en el 55 aniversario de Radio Habana, Cuba, donde conocí a otros corresponsales de prensa del mundo entero, a Sabadell de Costa Rica, de El Salvador, y mi grande amigo Jorge Cano y su esposa Madelina. De ahí nació una entrañable amistad gracias a Don Pedro. Su imagen, su voz, su presencia está en cada rincón de Radio Habana, Cuba. El más pequeño que ustedes se encuentren, ahí está Pedro. No solo en Radio Habana, Cuba, para mí, es en Cuba completa y en el mundo. Su palabra siempre estuvo vinculada del que era un gran estudioso, de Martí y de Fidel. Y en cada voz de él había un mensaje de Dios. Puedo decir que también compartí con él varios programas, si mal no recuerdo, de Intercubano. Magnífico programa para mí, en el cual llevaba la voz de él y la de Radio Habana, Cuba, al mundo entero. Pero en especial entre ellos, aquellos que luchaban por la libertad y estaban prisioneros defendiendo una causa justa. Entre ellos, bueno, me encontraba yo. Lo oí en una ocasión que duró varios días. Sé que a las 12 de la noche teníamos un radiecito que nos había llevado la Cruz Roja Internacional. Y día a día yo movía el diario despacito, a ver si había algo que me llevara noticia de cómo estaba la guerra. Ya llevaba más de 2 años preso. Y de pronto oigo el himno nacional. La voz de Manuel Ortega, aquel entonces, anunciando Radio Habana, Cuba. Llamé a mis otros compañeros de prisión, nos pusimos atención, cantamos el himno nacional, lloramos. Era la voz de Fidel, era la voz de Cuba, era la voz de nuestra familia, de nuestro pueblo, que no nos abandonaba, que nos pedían que resistiéramos hasta que algún día fuéramos liberados, como así fue casi 3 años después. Hablar de Pedro nunca habrá tiempo suficiente. Tendríamos que hablar del periodista, del combatiente de la clandestinidad, del diplomático, a donde llegó en todas sus actuaciones la voz de Cuba y la voz del mundo. Hoy se rinde homenaje. Quizás le hayan hecho muchos homenajes a él, y a lo mejor este es más sencillo. Pero si hablamos del almanaque de Orosillo, tuve la posibilidad de compartir con él y visitar varias veces la Casa Museo Guayasamín en el lanzamiento de algunos almanaques. Habría que ver cómo Pedro disfrutaba el lanzamiento de estos almanaques. Para él era un símbolo. El almanaque, el calendario de Orosillo de Radio Habana, Cuba era un símbolo de Radio Habana, Cuba y de Cuba para el mundo. Y lo disfrutaba, entregarlo nada más, se veía la alegría que sentía. Por eso hoy quizás este sea el más sencillo homenaje a Pedro, que hoy esté su imagen en este homenaje. Pero sé que estaría muy orgulloso de ello. Gracias a ustedes y a todos los que participaron en que esto fuera realidad. Hoy puedo decirle a don Pedro que gracias por ser cubano. Gracias por vivir en este tiempo y permitirme compartir la dicha de conocerte y conocer tu sabiduría. Desde aquí le decimos a don Pedro que estará por siempre en el Olimpo cubano vestido de violín. Muchas gracias. Bueno, le quiero dar la palabra a Castillo Cano porque
el calendario de bolsillo y el lanzamiento del calendario de bolsillo en los últimos años siempre ha contado con la presencia de él y de su esposa Madelina. Muchísimas gracias. Ellos han hecho de este momento parte de su vida, parte de su rutina, y muchas gracias por estar aquí hoy rindiendo el homenaje a Martínez Pires. Generalmente, cuando personas se destacan tanto en la vida profesional como Martínez Pires y en la vida en general como un intelectual que lo fue, muy destacado, no suele hablarse de Martínez Pires como persona normal y ligado a los trabajadores, incluso los más humildes de aquí, de esta emisora. Y él se relacionaba, él vino de Prensa Latina y Alfredo Viña, que fue un dirigente de esta emisora por muchos años, que fue muy exigente, le dio las tareas más principales que tenía Radio Habana como informativo, como por ejemplo, frente a la agresión, Cuba Responde, que lo hizo magistralmente durante mucho tiempo. Sin embargo, yo quiero hablar de Martínez Pires, que llegó aquí de Prensa Latina. Un poco la gente lo miraba, no sé qué, no sé por qué coincidió con una renovación sindical, y él quedó en el puesto que nadie quería y que nadie hacía nada por él, que era deporte, recreación y cultura. Martínez Pires revolucionó, o sea, el sindicato era Martínez Pires con aquello, porque juego de pelota, de ajedrez, de ping-pong y de no sé qué. Bueno, qué sé yo, lo que hizo Martínez Pires sin dejar de trabajar extraordinariamente en lo que a él le tocaba. Martínez Pires no bajaba a tomar café sin un vaso que después le daba a la recepcionista, que no se podía mudar de ahí porque tenía que estar únicamente pedir a alguien que se quedara para ir al baño. Martínez Pires a todo el mundo le hacía así, con un cariño que uno sentía que te estaba transmitiendo amor, te estaba transmitiendo compañerismo. Yo trabajé mucho tiempo con él y fui testigo de su acuciosa atención a los hijos que ya no vivían con él, porque, pero él le dio una atención esmerada a sus hijos. Yo conozco dos padres, conozco muchos hombres, y conozco solo dos padres, y uno de ellos Martínez Pires, que hizo ese tipo de atención con sus hijos. Martínez Pires fue un ser extraordinario, como ser humano, como compañero, como profesional, como todo en general. Eso es lo que yo quería decir. Yo seré breve. Primeramente, un saludo fraterno a todo el colectivo de esta emisora, con la que me une entrañablemente desde más de cerca de 40 años, escuchando Radio Habana, Cuba. Y no podía yo faltar a la presentación de este calendario de un gran amigo en corazón, un gran amigo, un gran profesor. Cada conversación de él era una clase de historia, de pedagogía, conocía de todo. Un hombre excepcional. Estuvo en casa en México, lo llevé al Museo de la Fraternidad, México, Tuxpan. Dio una conferencia magistral que impresionó a jóvenes, estudiantes y gente del pueblo de allí, de Santiago de la Peña. La anécdota que yo guardo de Pedro, mi amigo entrañable, mi amigo, querido amigo, gran periodista, me dijo: Jorge Castillo Cano, quiero recorrer el río Tuxpan en una lancha y que me lleves hasta La Bocana, no sé, donde desemboca el río.
Y ahí había una casa y hay un restaurante de nombre Eche. Y en esa casa hizo entrevistas y todo. Ahí escondieron las armas, los expedicionarios del día de guerra. Una emoción tremenda que no les puedo yo regalar. Se agarraba el pecho y decía: Jorge, qué gran regalo me has dado. Lo llevé a un bar donde iban los expedicionarios, que está en Tuxpan, atravesando el río, porque Santiago de la Peña es un municipio que pertenece a Tuxpan. Y ahí está el Museo de la Fraternidad, que es una belleza, se ha transformado totalmente. Lo llevé al bar Poninas, el bar Poninas, donde iban a tomar cerveza los expedicionarios. Conoció a un anciano, el que le daba bolero, le llaman, no sé, bola, grasa, a las botas de los expedicionarios. Lo llevé a infinidad de lugares. Yo soy de Poza Rica, Veracruz, cerca de Tuxpan, cerca de Santiago de la Peña. Y ahí conoció el Hotel Aurora, donde se quedaron las 2 mujeres o 3 que no pudieron subir allá. Otra emoción. Puedo contar tantas anécdotas y sinceramente alabo la propuesta de Ernesto de incluir en los calendarios a este gran personaje y a este gran amigo entrañable que es Pedro Martínez Pírez. Muchas gracias. En nombre del Departamento de Correspondencia de la emisora, quiero hacer entrega de esta placa con la cual el fiel oyente y radialista brasileño Cassiano Melo quiere rendir tributo a Radio Habana, Cuba, reconocer su labor y también felicitar a la emisora por el aniversario 60 de su salida al aire. Hombre muy humilde. Le fue imposible visitar a Cuba en el 2025. Ahora tuvo la oportunidad de traer este reconocimiento. También significó que en estos momentos está escribiendo un libro acerca de la onda corta, en el cual afirmó Radio Habana, Cuba tiene un papel fundamental. Es una placa que él concibió para ofrecérsela a Radio Habana en su 60 aniversario. Ya este año cumplimos 64 y el año que viene 65, pero siempre es bienvenida en el momento que llegue. Muchísimas gracias a este oyente y en nombre del colectivo de Radio Habana Cuba. Está fechado en mayo de 2021 y él es parte del programa Encuentro DX de los diexistas de Sao Paulo, Brasil. Muchísimas gracias y bueno, lo comparto con ustedes. Antes que nada, muy buenos días a todos los presentes. Soy la compañera del señor Jorge Castillo Cano por 54 años conviviendo con él. Y me es muy grato estar aquí presente para rendir un homenaje al gran amigo, compañero Pedro Martínez Pírez, que yo lo conocí
a través de una conversación telefónica, porque le hablaba a mi esposo desde México en una conferencia que tuvo él, y dice, la casa de Jorge Manuel Castillo Cano, así es, ¿quién le habla? Y ya me dio su nombre. No está, pero soy su esposa, ¿en qué le puedo servir? Pedro Martínez Pires. Y empezamos a conversar y hubo una química inmediata a través del teléfono. Y le digo yo, me agradaría conocerte, porque ¿sabe qué me fascinó de él? El timbre de su voz. Me fascinó, nomás al hablar. En aquel entonces yo todavía escuchaba bien. Ahorita tengo discapacidad auditiva, desgraciadamente, pero leo los labios. Aquí no podía dejar de sentir una gran emoción de estar aquí con los amigos más íntimos y que de corazón aquí están rindiéndole un homenaje a un gran hombre, a un gran amigo, a un gran padre y a un gran periodista. México y Cuba nos abrazamos sinceramente. Muchas gracias. Bueno, es una tradición hacer el brindis y hoy pues no faltaba más. Brindar por los calendarios y por este gran hombre. Salud. Un gran hombre. Salud, que belleza nos sobra. Así Sí, a él. Gracias. Salud. Gracias. Salud. Salud.